Amados y amadas del Señor, iniciamos la sesión número 58 de este estudio bíblico de Apocalipsis. Qué lindo es poder escudriñar profundamente la palabra del Señor y ver la riqueza que contiene, ¿no es cierto? Porque realmente cambia toda nuestra perspectiva de la vida, de cómo vivir y de qué hacer. Por eso es tan lindo poder detenernos semana a semana a estudiar. Vamos primero a leer el texto y después oremos para que el Señor nos guíe. Dice así el texto de hoy. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo, en el templo, el tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Padre Santo, te damos gracias por poder tener esta preciosa palabra tuya en nuestras manos, poder estudiarla. Más aún, por el privilegio de tener al Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos guía a toda verdad. Te rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento para entender quién eres tú, para entender tu grandeza, lo maravilloso que tú eres, Señor, y poder caminar a la luz de esta verdad tan profunda de quién tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, ya hemos iniciado el capítulo 15 y estuvimos viendo cómo esto ahora es la continuación, obviamente, de lo que dice en el capítulo 14 del inicio de la ira de Dios. Estuvimos analizando en la sesión pasada cuando habla acá el texto de que cantaban el cántico de Moisés, y estuvimos viendo ese cántico que hizo Moisés en el último día de su vida, que habla un poco de los períodos de la tierra, ¿no es cierto? Y que ahora, en este caso de Apocalipsis 15, estaría partiendo el último periodo, el periodo de la destrucción de las naciones que han sido rebeldes a Dios. Entonces, iniciando nuevamente aquí desde el versículo 1, dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Ojo, aquí hay una señal grande, dice, y admirable. Los términos griegos acá van a ser importantes porque en realidad esto es retomado en el versículo 3. Continúo y después vuelvo a esto. Dice que vio 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Recuerden que obviamente el 7 en Apocalipsis siempre tiene que ver con la plenitud. Puede ser un número literal, yo como siempre les digo, probablemente yo creo que va a haber 7 plagas postreras y 7 ángeles, pero obviamente el 7 también es simbólico y tiene que ver con la plenitud, la consumación de las cosas. Entonces dice, porque en ella se consumaba la ira de Dios. En este punto de la historia se va a ver si Dios realmente es tan justo como dice ser y es tan santo como dice ser. Porque recuerden, Dios siempre promete hacer cosas y Él prometió gracia y resultó, por ejemplo, ser tan bondadoso y misericordioso como Él prometía ser. ¿Y dónde vimos eso? Fuimos testigos en la cruz de Cristo, de su gran bondad, de su gran misericordia, también de su ira. Pero queda pendiente si Dios es tan justo como dice ser con respecto al pecado del mundo, ¿no es cierto? Y si va a derramar esta ira o no, o termina siendo simplemente un rey bonachón que es permisivo. Y un rey bonachón que es permisivo y que permite todas las cosas resulta ser un mal rey. Entonces aquí en este texto va a ser el testimonio de los que están alrededor, va a ser importante para discernir si el Señor realmente es tan justo como dice ser. Dice que en este periodo Él va a consumar la ira. Todo esto que Él viene resguardando por años.
A ver, para contextualizar un poco, supongamos que hay un rey que está sentado en el trono y resulta que tú tienes un... Voy a achicarla de alguna forma la analogía, algo bien pequeño. Tú tienes un vecino que es muy malvado, que te roba todos los días, que entra a tu casa, que te rompe las cosas y tú vas donde el rey y le reclamas, dicen, mira, está pasando esto con este hombre. Y el rey es misericordioso y qué bueno que sea misericordioso. Pero si nunca llega a hacer nada con tu vecino, tú vendrías a decir, bueno, este rey es re malo. Porque permite que simplemente la maldad continúe, que mi vecino me robe, que mi vecino destruya todo y nadie hace nada con él. Entonces ese gobierno es malvado si permite algo así. En este caso, Dios ha sido misericordioso por siglos, por milenios. Y la pregunta es, ¿realmente Él va a intervenir o no va a intervenir? Y el texto de Apocalipsis responde, sí, Él va a intervenir. Y eso va a hacer irrumpir al pueblo de Dios en un cántico de victoria, porque el rey es justo. Entonces dice, en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Habíamos hablado de que pareciera ser que delante del trono de Dios hay una gran superficie, como una presentación, este mar de cristal, donde el pueblo de Dios puede ir y alabar al Señor y danzar delante de él. Pero al mismo tiempo, también hay una figura acá importante, hay un mar. Siempre el mar, si bien aquí no parece ser un mar de agua, ¿no es cierto? Más bien de piedras, pero, o de piedras preciosas, algo con fuego, pero igual el mar de alguna forma representa en el resto de Apocalipsis la maldad, donde se hunde nuestro pecado y donde se hunde el faraón con su ejército y se hunde el mal, y desde donde surge la bestia. Pero resulta que aquí los que tuvieron victoria sobre el mar están parados sobre el mar. Y ellos no irán al lago de fuego eterno, sino que están parados sobre este mar de vidrio mezclado con fuego. Ellos han tenido victoria. Entonces aquí tenemos una figura de victoria. Y por eso dice, han alcanzado victoria sobre la bestia. Por un lado los vemos parados sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. No van a ser lanzados al lago de fuego, están parados sobre un mar de vidrio. Y por lo tanto han alcanzado la victoria. Y ellos cantan y dan testimonio del que está sentado en el trono. Ellos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Eso ya no lo analizamos entonces la vez pasada, pero añade esto, y el cántico del Cordero. Este cántico que ellos van a cantar no solo tiene que ver con el cántico de Moisés, sino que también tiene que ver con lo que el Hijo canta al Padre. El Hijo canta al Padre de una manera humilde y sometida. Si bien el Hijo también es todopoderoso y también reina, también es Dios, Él somete todo, Él sujeta todo lo suyo al Padre. Por tanto, este cántico también es del Cordero, lo que es muy lindo, porque habla de esta relación de intimidad trinitaria y de sujeción del Hijo al Padre y de exaltación del Padre al Hijo. Entonces este cántico también es del Hijo, también es del Cordero, también es de la cabeza junto con el cuerpo que somos nosotros, parados delante del trono de Dios, cantando al que está sentado en el trono. ¿Y qué es lo que se canta? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Este Dios que está sentado en el trono hace señales grandes y maravillosas. Ahora, lo primero que uno piensa cuando habla de señales grandes y maravillosas son obviamente cosas tal vez lindas, grandes sanidades, o cuando el Señor multiplica alimento, manda codorniz al pueblo de Israel, señales grandes y maravillosas. Pero ojo, estos mismos términos, grandes y maravillosas, es exactamente el término ocupado acá arriba, que la Reina Valera traduce como grande y admirable. Son los mismos dos términos, se los demuestro ahí en griego. Dice, les pongo aquí la strong en griego. Cuando dice acá arriba, entonces, grande es, pueden adivinar, mega en griego. Y admirable aquí es saumastos. ¿Ok? Ese mismo término, mega y saumastos, lo vemos en el versículo 3, cuando ellos cantan y dicen grande, mega y maravillosas, saumastos. Entonces, ¿por qué les muestro esto en griego? Porque Juan parte diciendo, yo vi señales grandes y maravillosas. ¿Y de qué estaba hablando?
estaba hablando de las 7 plagas, las 7 copas que iban a salir. Entonces acá el pueblo está cantando, y cuando habla de grandes y maravillosas son tus obras, probablemente no se refieren a todo lo que el Señor ha hecho en la historia, que pudiese ser, sino que específicamente el texto está hablando de las 7 plagas finales. Y mientras en el mundo se sufre estas 7 plagas finales, la verdad es que los santos de Dios dicen estas señales son grandes y maravillosas. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser maravilloso? Sí, esta dicotomía que siempre les he hablado, de que en realidad, claro, para el impío es terrible, pero para el justo es maravilloso, porque el Señor está juzgando correctamente a mi vecino que me ha venido a robar y a destruir y ha hecho todo el mal que me ha hecho. Entonces, maravilloso, es la justicia de Dios, grande y maravillosas son tus obras, por tanto, continúan, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Todo lo que tú estás haciendo es justo y es verdadero. Es correcto, no hay engaño en ti. Tú has sido de una sola palabra, oh Rey de los cielos, tú has sido íntegro, tú siempre dijiste que lo ibas a hacer y ahora lo estás llevando a cabo. Gloria a ti, porque no eres simplemente un rey benevolente, y qué bueno que seas benevolente, sino que también eres un rey justo, y un rey para que sea bueno es necesario que sea no solo benevolente y misericordioso, sino que también sea justo y santo hacia los pecadores, hacia los malhechores y los encarcele, ¿no es cierto?, para que no lleven a cabo el mal. Entonces, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y bueno, aquí el término que ocupa la Reina Valera es Rey de los santos, aunque en realidad todos los textos paralelos, como por ejemplo la BTX, dice Rey de las naciones. La LBLA dice justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Yo también prefiero la traducción naciones, porque la verdad es que Dios es rey no solo sobre su pueblo santo, sino que Dios es rey sobre todas las naciones, y eso lo demuestra en este acto de juicio, ¿sí?, donde Él gobierna sobre impíos y también santos, pero sobre todos, Él es rey de las naciones. Entonces aquí el pueblo de Dios, mientras Dios derrama sus 7 iras finales, las 7 copas finales, el pueblo de Dios aclama a Dios, porque Dios ha sido justo y verdadero al hacer esto. Al enviar Dios estas 7 copas, está demostrando de que Él es un rey bueno. Por tanto, continúa y dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La verdad es que esta parte del texto, que el Señor gobierna sobre las naciones y que hay que temerle y que no le glorificará, esta es una cita de Jeremías, como pasa en la mayoría de los textos de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que están profundamente arraigados en el Antiguo Testamento. En este caso, Jeremías capítulo 10. Vamos a Jeremías capítulo 10, donde el profeta Jeremías, en una época también de juicio de Israel, dice lo siguiente: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? ¿Se dan cuenta que Jeremías también dice Rey de las naciones, no Rey de los santos? Bueno, por eso es bueno tener distintas traducciones para ir complementando esto. Pero esta cita de Jeremías en realidad dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y nos damos cuenta que la idea acá de lo que es citado en Apocalipsis en realidad es la misma idea, de que de todos los reyes de la tierra, de todos los sabios que hay en el mundo, nadie se compara al Señor en gobierno, en santidad, en justicia, en misericordia, en bondad. El Señor es el único digno de reinar. Él es Rey de Reyes, como dice el versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. El Señor es el único en realidad que reina eternamente y se merece el título de reinar eternamente. El diablo, recuerden,
Él puso en duda y pone en duda de que Dios sea el rey que el universo debe tener. Y los ángeles caídos se alejaron de ese reinado de Dios porque también ponen en duda la santidad de Dios y de que Él sea merecedor de ese trono. El diablo quiere ese trono. Los ángeles caídos quieren entronizar al diablo. Los seres humanos que se rebelan contra Dios quieren entronizar al diablo. Pero resulta al final de la historia que realmente el que está sentado en el trono es el Rey eterno y perfecto. Él es santo, Él es justo, Él se merece reinar, Él reina en misericordia, Él reina en bondad y a su vez Él reina en justicia. Y cuando hay que aplicar mano dura, Él sabe aplicarla. Y sabe aplicarla muy dura, y cuando hay que actuar con misericordia, Él sabe tener muchísima misericordia al punto que dio a su Hijo. Por tanto, Él merece reinar, Él merece reinar. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Su indignación, mis queridos, en el fin de los tiempos va a ser terrible, terrible, pero necesaria. ¿Para qué? Para demostrar de que a Dios no le tiembla la mano. Las naciones tiemblan, pero a Dios no le tiembla la mano. Es necesario tener un gobernante al cual no le tiemble la mano, y ese gobernante es Dios. Es Dios. Así que dice, después de estas cosas, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Una vez que Dios manifieste sus juicios, lo que va a acontecer es más alabanza. El Señor en la cruz de Cristo demostró su misericordia. Pero en el retorno de Cristo, el Señor demostrará su justicia. Ahora bien, ¿en la cruz no manifestó justicia? Sí, pero esa justicia la derramó sobre su Hijo unigénito, para que a nosotros nos alcanzase la misericordia. Lo que va a pasar en el retorno es que esa justicia no caerá sobre el Hijo, sino que ahora caerá terriblemente sobre los impíos que no quisieron aceptar al Hijo. Entonces, sus juicios se van a manifestar en su venida, y eso va a ser terrible, pero va a conducir a alabanza. ¿Alabanza de parte de quién? De parte del pueblo que ya vio su misericordia, nosotros. Pero aún nos falta ver su justicia derramada sobre el mundo. Ese es el pueblo que aquí lo está alabando y dando cumplimiento al Salmo 86. Porque en el Salmo 86 el salmista predijo esto. Profetizó sobre esto guiado por el Espíritu Santo y dijo en el versículo 6 lo siguiente. Dijo, escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. El salmista entonces, él habla de estas angustias que él está sufriendo, de la opresión que está sufriendo y al mismo tiempo profetiza, mira, todas las naciones te van a alabar y adorar. Nadie sabía bien cómo esto se iba a llevar a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo? A través de la primera y segunda venida de Cristo. En la primera venida de Cristo, Él vino a rescatar por misericordia a las naciones. Como Jesús dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Pero una vez que el pueblo salvo ha llegado al Señor, ahora viene su derramamiento de la justa ira. Y eso hace que el pueblo entone alabanzas, porque ve que el que está sentado en el trono, por un lado es muy bondadoso, por otro lado es muy severo. Es necesario que el gobernante perfecto sea muy misericordioso y paternal y amoroso, y al mismo tiempo no le tiemble la mano con el mal, y sea severo con el mal, porque si queremos un universo y un gobierno que sea perfecto, no puede haber mal. Entonces no le puede temblar la mano. Entonces el salmista decía, va a llegar el día donde vendrán las naciones delante de ti y te van a adorar y van a glorificar tu nombre. Y en Apocalipsis 15 vemos ese cumplimiento. Vemos a las naciones, vemos a todos los que están parados, ¿no es cierto?, a los 144.000 y los que han vencido están parados delante del trono y están diciendo, Señor, ha llegado tu juicio. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Aquí, ¿no es cierto?, citando a Jeremías y también
el Salmo 86. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, mis queridos, todo esto se trata de la gloria de Dios y de su nombre. El Señor a lo largo de la historia ha manifestado de que Él es digno y merecedor de estar sentado en el trono, de que Él es el único con más amor y más bondad y más gracia y más misericordia, y al mismo tiempo el único que realmente no le tiembla la mano, y es justo, y es santo, y es severo con el pecado. Entonces, una vez que el cántico está, y el pueblo lo admite, se inician los juicios. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué repentinamente volvimos al tabernáculo del testimonio, como al Antiguo Testamento? Exacto, volvimos al Antiguo Testamento, volvimos al Sinaí, volvimos a la ley. Porque básicamente, durante toda la trayectoria, ¿no es cierto?, de la historia bíblica, nos damos cuenta que el ser humano merece morir, es condenado por la ley santa de Dios, escrita en las 10 tablas de piedra que pesan duramente sobre el pecador, sobre ti y sobre mí. ¿Y cómo podemos ser librados de ese peso de la ley que oprime sobre nosotros? Por la sangre del Cordero, que es colocada sobre el propiciatorio del arca del pacto, que está ahí en el lugar santísimo del tabernáculo. Si tú acudes a los pies de Cristo, el Cordero que derramó su sangre sobre ti, y vas a los pies de la cruz y abrazas esa cruz y su sangre cae sobre ti, tú eres libre de la maldición de la ley y de la condenación de la ley. Y tú pasas a ser un justo, un cumplidor de la ley en Cristo. En cambio, si tú no vas a los pies de la cruz, no te arrepientes de tus pecados, no te pones detrás de tu Salvador Jesucristo, entonces tú tendrás que rendir cuentas por tus propias obras ante el trono, y tendrás que sufrir las consecuencias de la ira de Dios por no cumplir la ley santa. Entonces aquí tenemos la apertura del tabernáculo, y lo que va a salir de ahí ya no es el Cordero. Lo que va a salir de ahí es la maldición de la ley, que cae sobre el mundo entero por traspasar los mandamientos del Dios santo. Y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y la verdad es que dentro de la narrativa de Apocalipsis, aquí se continúa ahora lo que se inició en el capítulo 11, 19. No sé si se acuerdan, vuelvo al capítulo 11, 19. En el capítulo 11, 19 decía así: el séptimo, voy a partir desde el versículo 15 para que entendamos un poco el contexto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Bien, este fue el inicio de la etapa final, de la ira de Dios. Lo describimos en el capítulo 11 cuando llegamos a esta parte. En este punto, finalmente los 24 ancianos dijeron: llegó el tiempo. Llegó el tiempo que gobiernen los santos, y llegó el tiempo de la destrucción de los impíos. ¿Y qué pasa? Se abre el templo, se abre el tabernáculo. En ese momento, la historia quedó en suspenso. Hubo un gran paréntesis, capítulo 12, 13, 14, y básicamente esos capítulos nos explicaron la maldad que había en la tierra que ameritaba la destrucción del mundo. Por eso tenemos, ¿no es cierto?, en el capítulo 12 esta ira del diablo en contra del mundo, y después en el capítulo 13 se nos explica que está el anticristo, el falso profeta, la imagen, la persecución de la iglesia, la marca, la bestia. Es decir, hay un paréntesis para explicarnos la necesidad del derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo. Entonces este paréntesis se abre
desde este versículo 11 y 19 que dice: el tabernáculo de Dios se abrió y se ve el arca del pacto. La ley está ahí, que pesa sobre la humanidad. Pero no se sabe aún en el capítulo 11 qué va a pasar. En el capítulo 15 se nos explica. El tabernáculo fue abierto y lo que salió fue la ira de Dios. Fue la ira de Dios. Dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ángeles santos, apartados por el Señor, que no cayeron de la gracia de Dios, que no se rebelaron contra Dios y que están a favor de la santidad de Dios y en contra del mal, y llevan estas copas de la ira de Dios. Ellos salen del tabernáculo porque es lo justo, es lo necesario, así debe ser. Entonces del santuario del tabernáculo, donde está la santa ley de Dios, salen los 7 juicios, la plenitud de los juicios. Los que aceptaron al mediador y la sangre del cordero, ellos son librados del juicio y no pasarán por juicio. ¿Por qué? Porque Cristo cargó el juicio. Él tomó la copa de la ira de Dios. Cuando él estaba ahí en el Getsemaní y dijo: Padre Santo, no quiero tomar esta copa, pero bueno, pasa de mí esta copa, pero si no se puede, hágase tu voluntad. Y él tomó la copa de la ira de Dios hasta el último trago y la tomó en tu lugar, para que tú no tengas que tomar de estas 7 copas de la ira del Señor. Él tomó todo. Y Él te pasa hoy día en la Santa Cena su copa, que es su sangre. Él dice: toma este vino que es simbólico de mi sangre, que yo derramé por yo tomar la copa de la ira de Dios, para que tú no tengas que vivir la ira de Dios. Por tanto, los que no quisieron tomar la copa de vino de Cristo en la Santa Cena, ¿no es cierto?, y arrepentirse de sus pecados y sujetarse al Cordero, tendrán que beber la copa de la ira de Dios, que sale desde el mismísimo trono de santidad del cielo. Y dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Recuerden que estos 4 seres vivientes, los querubines, Dios los colocó en primer lugar para resguardar la entrada al Edén, porque el ser humano fue destituido de la gloria de Dios y no podía volver al árbol de la vida, no podía tener vida eterna. En Cristo nosotros podemos entrar nuevamente al Edén, ir al árbol de vida eterna, si nos escondemos en su cuerpo. El Cordero sí puede pasar en medio de los 4 querubines, en medio de los 4 seres vivientes, y llegar a la mismísima presencia de Dios. Si tú estás en el Cordero, tú puedes traspasar, ¿no es cierto?, la protección de santidad de los 4 seres vivientes. Pero si tú no estás en el Cordero de Dios, si tú no estás en Cristo, tú no puedes traspasar. Tú no puedes traspasar la santidad y no puedes traspasar la ira de Dios y estos 4 seres vivientes que no te permiten ir al árbol de la vida. Al revés, derraman la ira de Dios sobre todo aquel que quiere acercarse. Y en este caso es uno de los 4 seres vivientes el encargado de tomar esta ira de Dios y pasársela a los ángeles para ir y derramar la copa sobre el mundo. Y esta ira, mis queridos, es terrible ira. ¿Por qué? Porque dice así: la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Dios vive por los siglos de los siglos, por tanto su santidad y su justicia también. Por tanto, cada vez que la Biblia habla de la ira de Dios, habla de una ira que es eterna, por un lago de fuego que quema por los siglos de los siglos. ¿Y por qué quema por los siglos de los siglos? Porque Dios es eterno y sus atributos son eternos. Por tanto, su justicia es eterna y su santidad es eterna, y también su amor y su bondad hacia ti es eterna. Por tanto, tu salvación es eterna, pero también la perdición es eterna. Hay que considerar eso, mis queridos. Muchos piensan que no, cómo el Señor va a hacer sufrir tanto tiempo a las personas, tal vez unos 100 años después de que desaparezcan. La Biblia no nos autoriza a pensar tal cosa, porque el infierno tiene que ver con los atributos de Dios. Y Dios es justo eternamente, y Él es santo eternamente, por tanto su ira quema eternamente. Es terrible ira de Dios. Estas copas están llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Este tabernáculo celestial probablemente
Este fue el tabernáculo que vio Moisés, ¿no es cierto? Que dice en Éxodo que Dios vio las realidades celestiales y, o sea, Moisés se le dejó ver las realidades celestiales y él lo replicó en la tierra. Entonces yo creo que este tabernáculo probablemente sí existe en el cielo o este templo. Y dice que se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Este humo de la santidad de Dios. Y que en el Antiguo Testamento tenemos algo parecido que ocurre cuando Salomón construyó el templo y dice que hicieron la inauguración y la presencia de Dios fue tan potente que se llenó el templo de humo y nadie pudo entrar por la gloria de Dios y el poder de Dios que estaba ahí. Todo eso era figura del verdadero humo y del verdadero poder que se manifiesta en el reino de los cielos. En este caso, un humo de gloria y de santidad y de poder que destruye al pecador. Que destruye al pecador. Ningún pecador puede entrar a ese templo y sobrevivir, a menos que esté en el Cordero de Dios, que tomó la ira de Dios en nuestro lugar. Si tú estás en Cristo, todo bien para ti. Si tú no estás en Cristo, todo mal. No podrás tolerar el humo de la gloria de Dios. Más vale, mis queridos, que estemos en Cristo y nos vayamos en la nube de gloria cuando Cristo venga, ¿no es cierto?, sobre las nubes y nos vayamos sobre las nubes con Él. Mala cosa será quedarse acá abajo para recibir el peso y soportar el peso de la nube de gloria de Dios sobre un pecador. Mis queridos, la ley es una piedra que nos aplasta. Nadie será salvo por sus obras. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y vas a Cristo Jesús, tú eres salvo por medio de la gracia de Cristo y eres justificado y la ley ya no te aplasta y la maldición de la ley ya no está de manera eterna sobre ti, sino que eres libre de condenación. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Anda a Cristo, corre a Él si aún no has corrido a Él y arrepiéntete y persevera en arrepentimiento a los pies del Señor. Y si estás en Él, gózate eternamente porque ya la ira de Dios no está sobre ti. ¡Qué terrible ser parte del mundo y que la ira de Dios esté sobre ti! Si tú estás en Cristo, qué bueno que seas extranjero y peregrino. Qué bueno que el mundo te rechace. Qué bueno que tú pierdas las cosas de este mundo, porque este mundo será destruido por el peso de la gloria de Dios y su poder. Tú no quieres tener nada con el mundo. El que quiera aferrarse a la vida de este mundo, la perderá. En cambio, el que esté dispuesto a perderla para seguir al Cordero, la ganará. Mis queridos, el templo de Dios se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y eso es lo que veremos en el capítulo 16. Oremos. Padre Santo, tú eres Rey de las naciones. Tú eres santo, tú eres merecedor del trono. ¿Quién no te temerá? Todas las naciones vendrán ante ti y se postrarán y adorarán, porque tú has sacado y has apartado un pueblo de toda tribu, etnia, nación. Te damos gracias por eso, porque has demostrado ser santo, el Rey justo y verdadero, el Rey amoroso, bondadoso, misericordioso. Señor, cuán grande es tu bondad y cuán grande es tu severidad. Ayúdanos, Señor, a temerte, entendiendo que eres un Padre amoroso, entendiendo también que no te tiembla la mano y eres eternamente justo. Señor, ayúdanos a tener en consideración, como dice en Romanos 11:22, tener en consideración tanto tu bondad como también tu severidad, para poder caminar de manera sabia en esta vida, de una manera que te honre todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.